Qué bueno saludarles, hermanos. No se preocupen tanto por el abejorro, si nos pican. Me recuerda al aguijón que Pablo mencionaba sobre ese aguijón que él tenía. Hermanos, hemos estado escuchando las predicaciones y delante hablábamos acerca de que todo esto tiene un contexto, todo lo que estamos hablando últimamente tiene un contexto y es precisamente también lo que mencionaba el hermano Víctor, esa dependencia, incluso hasta la misma alabanza que cantamos ahora recién, habla acerca de esa dependencia y es algo que debe hacer presión en nuestro corazón en el sentido de debemos tenerlo en mente. A veces lo pasamos desapercibido. Quiero invitarlos a Mateo capítulo 6, versículo 24. No está de más decirle que me ha tocado predicar ya 3 veces acerca de esto. No los mismos pasajes, sino que diferentes pasajes, pero tratando muy similar acerca de esto. Y obviamente no podemos tomar a la ligera todo el mensaje. Cuando los predicadores o las personas que comparten la palabra se ponen acá adelante, muchas veces lo que tendemos a pensar es que espiritual, debe ser muy espiritual, él debe tener toda su vida resuelta, no necesita tal vez mucho más de lo que necesito yo recibir, pero sabes que todo este tiempo el Señor, a las personas que comparten la palabra, todo este tiempo previo, el Señor te bombardea con su enseñanza. Y es lo que me ha tocado a mí, porque estamos insertos, hermanos, en un mundo que nos desvía de lo que realmente el Señor nos enseña. Todo gira y todo va en contra de lo que el Señor quiere. ¿Y cuál era en el origen su propósito? Y hoy día, hermanos, quería que viéramos esta enseñanza que es directa y muy provocadora en el versículo 24, cuando Jesús dice: nadie puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, y estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. A simple vista, uno ve este pasaje y podría pensar que es fácil de entender. O sea, uno lo lee y ya no necesita indagar más. La enseñanza está ahí, es fácil de entender y también de aceptar, ¿cierto? Después de todo, ¿quién discutiría que no podemos dividir nuestra lealtad? No se puede dividir. Pero quiero que nos tomemos este momento, este tiempo, para reflexionar más profundamente, porque este es uno de estos textos que exigen más que una aceptación superficial, más de lo que se ve por encima, y trata acerca de un problema y de una realidad personal y espiritual que tenemos y que vivimos con ello. Nos está preguntando a cada uno de nosotros, hermanos, que ¿dónde está realmente tu corazón? ¿Dónde está realmente tu corazón? ¿Qué gobierna tus decisiones? ¿Y qué da sentido a tu vida? Y si somos sinceros, creo que deberíamos ir un poco más allá y preguntarnos ¿por qué nos cuesta tanto dejar de confiar en lo que tenemos, en las posesiones, en nuestra seguridad económica, en el dinero, en la seguridad que nos ofrecen las cosas materiales? Nuestro contexto en Chile es así. Vivimos en un país donde el materialismo, el consumismo está latente. Usted prende la radio, comerciales, te ofrecen cosas, te ofrecen cosas y te ofrecen cosas. Todos los días el consumo y la acumulación están profundamente arraigados en nosotros. Todos los días. Y nos están bombardeando con ese mensaje de que debemos tener más para hacer más. Eso es lo que nos dice todo el día, todo el tiempo el mundo. Y Jesús conoce profundamente esta lucha, no es ajeno a esta lucha. Él entiende que el corazón humano anhela sentirse
seguro y a menudo busca esa seguridad en lo material, en lo que tenemos. Cuando realmente deberíamos confiar en el Dios que provee todas las cosas. Pero aquí Jesús nos llama a tomar una decisión crucial. Es duro con lo que Él dice, porque Él sabe que no podemos dividir nuestro corazón. No se puede. Él lo sabe mejor que nosotros. Podemos intentar vivir con un pie en la fe. Podemos intentar vivir con un pie en la fe. Y el otro en nuestra autodependencia. Pero tarde o temprano, hermanos, uno de estos señores será preferido y el otro rechazado. Eso es lo que va a suceder. Y eso es lo que nos muestra este pasaje. Intentar hacer de Dios nuestro refugio, pero al mismo tiempo confiar en nuestras propias provisiones, nos coloca en un estado, en una contradicción espiritual, y no es una contradicción cualquiera, es una contradicción profunda. Y eso es lo que quiero que hoy podamos ver, hermanos. Como dije, el pasaje puede ser muy fácil de entender, de aceptar incluso y de estar de acuerdo. Pero realmente que se arraigue en tu corazón esa verdad, estando en nuestra cultura, es un poco más difícil. Hermanos, podemos estar o terminar deshonrando a Dios. Eso es el problema. Porque lo vamos a poner en un lugar secundario. Y cuando pones a Dios en un lugar secundario, lo que sucede es que terminas poniéndolo incluso más abajo en la lista. Así que quiero invitarlos a considerar esta pregunta, la siguiente pregunta, de manera honesta. ¿En qué estoy confiando para encontrar paz y seguridad? Y también el propósito. ¿En qué? Y justo aquí, Jesús nos está diciendo que el dinero no es intrínsecamente malo. El dinero es algo que no tiene vida, es inerte. Lo que Jesús nos está advirtiendo es que cuando permitimos que las cosas materiales tomen el control de nuestro corazón, lo que sucede es que se convierte en el centro de nuestra vida. Y empieza a tomar controles que no teníamos presupuestados, terminan demandando nuestra lealtad absoluta, hermanos. No está de más esto que Jesús dice y habla acerca de la riqueza. Ustedes saben que en el Sermón del Monte, cuando Jesús estaba predicando esto, había de todos los estratos sociales. No había solo gente pobre, había gente rica, había gente con, podríamos decir, clase media, pero había de todo. Y no era una realidad ajena, hermanos. Es engañoso pensar que las cosas materiales prometen darnos cosas, una satisfacción y un control que en realidad nunca van a poder darnos, nunca. Es por eso que tratamos este tema y debemos adentrarnos en esta advertencia que es categórica del Señor Jesucristo. Y necesito, y lo que el Señor me ha hecho reflexionar a mí y también me ha bombardeado en estas predicaciones que me han tocado, es que desmarañemos las razones profundas de esta lucha. Y les aseguro que a veces uno, cuando escucha un mensaje así del dinero, uno se siente ajeno diciendo, no me pasa a mí, no es mi realidad, no amo tanto el dinero como para... Pero hay otras cosas que te quitan el sueño y eso es lo que quiero que veamos. Así que vamos a orar porque nos debemos encomendar ante el Señor. Señor Padre, te doy tantas gracias porque eres bueno con nosotros, tienes misericordia, Señor. Padre, nos permite servirte cuando tenemos muy claro, Señor, que no somos dignos, Señor, de estar ante tu presencia y de recibir, Señor, tu palabra para entregarla a otras menos, Señor. Te pido que puedas tú guiarme, puedas guiar los corazones de mis hermanos también, Señor, para escuchar tu verdad, tu palabra, Señor, y que se arraigue en su corazón, no sea algo del momento y pasajero, sino que realmente puedas trabajar en su corazón. Por favor, ayúdame, sin ti no puedo hacer nada. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo he dividido esta predicación en 3 puntos y el primer punto es acerca de la exclusividad de la devoción a Dios. La exclusividad de la devoción a Dios.
Y mientras vamos avanzando en este pasaje, debemos recordar que las palabras de Jesús en el verso 24 forman parte de este Sermón del Monte, como mencioné. Y no es solo un discurso más. Este Sermón del Monte no es solo un discurso más de Jesús, que dio varios, sino que es el corazón mismo del mensaje de Jesús acerca del reino de Dios. Aquí se habla de cómo nosotros, los cristianos, los conciudadanos de este reino, deberíamos conducirnos. Y también nos enseña qué significa realmente vivir bajo este gobierno de Dios, del Rey. Y en este contexto, la fidelidad a Dios, nuestra fidelidad a Dios, no es un ideal bonito. ¿Ya? No es algo que el Señor lo menciona y ya. O tal vez una sugerencia para un cristiano. No lo es. Es una demanda radical y total. Una devoción indivisible. No es algo que podamos negociar, hermanos, o tal vez compartir. Jesús afirma que nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a dos señores. Y este lenguaje puede sonar tal vez un poco duro, como lo dice el Señor, un poco fuerte, pero Él usa esta figura porque los oyentes de ese tiempo lo entendían de inmediato. Lo entendían de inmediato. En el mundo antiguo un siervo solo podía tener, ¿cuántos amos? Uno solamente. Porque si tenía más de uno, ¿cuál era el problema que se avecinaba? Por ejemplo, si un siervo tuviera dos amos, uno le dice, ve a trabajar al campo, porque es más necesario que vayas y trabajes al campo. Pero el otro le dice, necesito que te quedes acá en la casa y trabajes acá en la casa. ¿Podría hacerlo? Es imposible. Entonces la gente de ese tiempo lo entendía. Uno le dice, haz esto. El otro le dice, haz aquello. Sería una situación imposible, hermanos. Es realmente imposible. Un siervo tendría que elegir a quién obedecer, naturalmente, y a quién desobedecer. Así también ocurre en nuestra vida espiritual. Y siempre no podemos servir a dos amos. Jesús coloca esta verdad en términos absolutos. No da lugar a la duda. Él lo deja tan claro. Dice, o dedicamos nuestro amor a uno y despreciamos al otro, o valoramos a uno y menospreciamos al otro. No hay lugar para una lealtad dividida en el reino de Dios. Hermanos, esto es muy lógico, por eso que es fácil de aceptar. En el reino solo tenemos un rey. Solo hay un rey. Jesús utiliza aquí esta palabra que es peculiar, para referirse a lo que compite por nuestro corazón. Y esta palabra es la palabra mamón. Es una palabra aramea, que no solo representa el dinero, las posesiones, de hecho también en otras partes de la Escritura se menciona la palabra mamón no como algo negativo, pero también representa todo aquello en lo que depositamos nuestra confianza para satisfacer nuestras necesidades y asegurar nuestro futuro. Y este es el contexto de esta palabra utilizada aquí. La palabra mamón también simboliza ese impulso de buscar el control y también buscar la seguridad en lo material y terminar convirtiéndolo en un ídolo más bien. Terminamos convirtiendo esto en un ídolo que obviamente se opone directamente a Dios en nuestro corazón. Dios nos llama a una vida de fe, como decía el hermano Víctor. Dios nos llama a una vida de fe, de confianza ¿en qué? En su provisión. Una vida que se enfoca en amar y también en servir a los demás, sin estar atrapados en la acumulación personal. Y Mamón, en cambio, nos susurra al oído, acumula más. Cuida lo que tienes. Protege tus bienes, porque en última instancia solo puedes depender de ti mismo. Eso es lo que nos está diciendo. Y este contraste, hermanos, no es solo una cuestión de palabras, ¿ya? Es una batalla por el dominio de nuestro corazón. Escuche bien. Es una batalla por el dominio de nuestro corazón. Mamón promete seguridad, bienestar,
prestigio, y nos hace creer que el tener más cosas vamos a encontrar realmente la paz, esa paz que hablaba también el himno, y la felicidad. Pero en lo profundo esta promesa es una trampa, es una trampa. El materialismo, hermano, en el que estamos insertos en nuestro país, en nuestra cultura occidental, nunca va a cumplir lo que promete, nunca. Y lo más grave aún, que este ídolo nos distancia cada vez más de la relación verdadera y segura en Dios, con Dios. Entonces aquí, hermanos, Jesús nos coloca frente a una decisión que no admite términos ambiguos, términos medios. Debemos escoger entre servir a Dios o servir a las cosas materiales. Y esta elección, permítame decirlo, no es fácil. Si hasta ahora usted no ha pensado en que esta palabra es para usted, piénselo 2 veces o 3 veces si es necesario. Porque a veces lo pasamos por alto, pero esta decisión, hermanos, no es fácil porque es contraria a lo que nos rodea, a nuestra cultura. Es contraria incluso a nuestras propias inclinaciones de nuestro corazón. Hermanos, muchos quisiéramos vivir una vida equilibrada, ¿verdad? Sin tener que preocuparnos por lo material, ni pensar en lo que vendrá después, en nuestro futuro. Y siempre buscamos asegurar de una u otra forma nuestro futuro, ¿o no? Eso es lo que hacemos siempre. Cuando la Escritura no es que nos dice, vive descuidadamente, sin nada, sé pobre. No es eso. Sí nos llama a preocuparnos, pero no en el sentido de que te quite el sueño, o en el sentido de tú poner tu seguridad en eso. Y siempre buscamos vivir esta vida equilibrada, en la que decimos que Dios es nuestra prioridad a veces, pero en la práctica, ¿qué es lo que hacemos? En la práctica solo pensamos en otras cosas que no es Dios. Y les pregunto con sinceridad, hermanos, ¿estamos depositando nuestra seguridad en Dios? ¿O estamos permitiendo que el deseo de la acumulación o esta seguridad monetaria y control que pensamos tener nos gobierne? La realidad es que Dios, como mencioné, no se conforma con tener una parte de nuestro corazón. No, eso téngalo muy claro. Él es un Dios celoso y exige toda nuestra devoción. La exige toda. Porque sabe, hermanos, y esto es lo genial. Él sabe que solo Él puede darnos esta paz verdadera. No hay nada más que lo pueda dar. Mencioné que el dinero es algo inerte. No es que el dinero tenga la culpa como tal. Es algo inerte, que no tiene poder más que el poder que le damos nosotros. Y el Señor sabe que es un ídolo en nuestro corazón muchas veces, que es falso, es humo. Y Él sabe que Él es el único que puede darnos el sentido. Y Jesús no nos deja espacio para un compromiso a medias. Nos confronta con una declaración clara. Nos dice, elige bien, no puedes tener 2 amos. O Dios es tu Señor, o lo son las riquezas. Y esto me lleva al segundo punto, la trampa de la falsa seguridad en lo material. La trampa. Y hermanos, Jesús en este pasaje no solo nos está dando una advertencia que es sin duda clara, nos confronta urgentemente. Él sabe que el ser humano tiene una inclinación profunda hacia tener seguridad y satisfacción, pero en lo visible, en lo que puede ver. Y hoy quiero que enfrentemos juntos esta realidad. Muchos de nosotros, incluso a veces hasta sin darnos cuenta, estamos depositando nuestra confianza y nuestra esperanza en las posesiones, en el sueldo tal vez, en la idea de tener suficiente en lugar de hacerlo en el Dios que verdaderamente cuida de nosotros. Y vivimos, como mencioné, en una sociedad que constantemente busca el éxito, busca
el valor en las cosas que poseemos. Y nos rodean mensajes que nos dicen que nuestro valor aumenta al tener más cosas, o por lo menos la seguridad, al alcanzar tal vez alguna posición más elevada, al subir de rango en el trabajo, al acumular para asegurar tu futuro. Por eso tenemos seguro, ¿cierto? Esta es una presión, hermano, es una presión real. No crea que el Señor no te entiende. ¿Quién no ha pasado alguna vez o pensado alguna vez en la tranquilidad que te daría tener más dinero para no tener que preocuparte en el futuro? Yo hace unos días atrás, no me di cuenta hasta que estaba preparando la predicación incluso, pero hace una semana atrás le pregunté a una compañera, un par de semanas atrás le pregunté a una compañera de trabajo, no es cristiana, ¿cuánto crees tú que si ganaras ese monto podrías decir, ya no necesito ganar más en mi vida? Y ella dijo, yo creo que con 2 millones estoy bien. Dijo, con 2 millones estoy bien. Y dije, pensé que me iba a decir 6 o algo así. Pensé que se iba a tirar con una cifra más alta, no es que 2 millones sea poco, pero dijo, sí, porque así tengo deudas ahora que me ha costado un montón salir, no sé cómo llegar a fin de mes. Entonces con 2 millones yo creo que con eso ya no necesito ganar más, porque después de eso yo me ordeno mi vida, ordeno mis finanzas y tengo el control nuevamente y ya no me vuelvo a desordenar. Y yo dije, mentira, mentira, porque yo le dije, claro, le dije, no, eso es mentira. Y le dije mi experiencia con el tema de las finanzas. Le dije, ¿sabes qué? Yo pensaba lo mismo, pero al final, para pagar un crédito tuve que sacar otro crédito. Y para pagar ese crédito tuve que sacar otro tercer crédito. Entonces, uno piensa que, y en ese momento, hasta yo pensaba antes, de si gano un poco más, si tan solo me subieran el sueldo un poquito más, voy a poder salir de todo. Y la verdad es que no es así. Estamos insertos, hermanos, en esta realidad que es así. Y no está Dios en esos momentos, o sea, siempre está, pero en nuestra cabeza no está Dios en esos momentos como la solución. Y estuve escuchándolos atentamente cuando agradecían al Señor por esto de que el Señor siempre está ahí, somos nosotros los que no acudimos a Él en los momentos oportunos o no nos acordamos de la seguridad que Él nos ofrece. Y hermanos, como dije, ¿quién no ha pensado alguna vez en esta tranquilidad que te daría tal vez tener más dinero, ya sea para pagar un gas, filero, cualquier problema que tengamos en la casa, y no preocuparnos nunca más? ¿Quién no querría eso? ¿Quién no? Sin embargo, Jesús aquí nos reta a mirar más profundamente esta realidad. Nos muestra que esta búsqueda de seguridad en lo material, o en las cosas, llamémosle material, dinero, todo lo que está acá, no es solo un error práctico, sino una muestra de que nuestra fe en Dios está debilitada. Y está aquí el mensaje central de este tema. Nuestra fe está debilitada. ¿Por qué? Porque cuando tratamos de construir una vida de tranquilidad, de seguridad sobre nuestras propias posesiones, estamos diciendo con nuestras acciones, Dios, no creo que sea suficiente. Necesito más de lo que puedo ver. Necesito más de lo que puedo tocar o acumular. Permítame ilustrar esta verdad, hermanos, con una historia bíblica que la mayoría de aquí conoce. Acerca de un rey, este rey que lo tuvo absolutamente todo y lo probó absolutamente todo. Salomón, en sus primeros años,
pidió a Dios sabiduría para gobernar, ¿verdad? Y el Señor lo bendijo. ¿Qué sucedió después? Que cuando él empezó a acumular poder y riquezas, cuando sus riquezas aumentaron, su corazón comenzó a depender más de estas riquezas, de estas posesiones, y dejó de escuchar la voz de Dios. Acumuló posesiones y construyó un imperio jamás visto, de lujos, de riquezas que no podemos ni imaginar, hermanos, pero en su época. Y al final de su libro, lo impresionante es que él dice, en el libro de Eclesiastés, él dice, expresa algo que es sorprendente. Él dice, he aquí, todo es vanidad y aflicción de espíritu. He aquí, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Hermanos, piensen en esto por un momento. Piensen en esto por un momento. Este rey, quien tuvo absolutamente todo lo que el mundo podía ofrecer, llegó a la conclusión de que nada de eso le daba paz. Estaba constantemente afligido. Todo es vanidad, dijo Salomón. Y quiero que escuchemos esta advertencia con seriedad. Porque muchos de nosotros estamos atrapados en esta misma trampa. Nos afanamos por asegurar nuestro futuro, por acumular, por llegar a fin de mes, creyendo en la mentira de que tal vez si tengo un poco más de sueldo, si tengo un poco más, voy a tener esa tranquilidad que todos anhelamos. Pero es una ilusión, hermanos, es una ilusión. Y hermanos, el problema aquí no son las posesiones en sí, como dije. Es una cuestión de fe. Es una cuestión de que no estamos confiando en el Señor. Nos hemos acostumbrado a depender de nuestras capacidades, de nuestros bienes, que de Dios mismo. Y nos cuesta confiar, y es la realidad. Es la realidad. Estoy seguro que si usted ve un día hacia atrás y piensa si tuvo algún problema, si Dios fue su primera opción. Nos cuesta confiar, hermanos, en que Él realmente es el que puede proveer. ¿Por qué estamos tan ansiosos por el dinero o por el futuro? ¿Por qué estamos tan atrapados en la búsqueda de más? En el fondo hemos dejado que nuestro temor, hermanos, a la falta de cosas, de control, reemplace nuestra fe en el Dios que nos sostiene. La gran verdad de esto es que Dios nos sostiene, independiente si pecamos con falta de fe o no. Pero nosotros somos los que vivimos engañados. Sin querer hemos permitido que nuestra confianza en Dios sea reemplazada por la confianza en lo material. Y quizás nunca lo diríamos abiertamente, pero nuestras decisiones, nuestras prioridades gritan lo contrario. Es como si estuviésemos diciendo, Dios, no puedo depender solo de ti, no puedo. Necesito asegurarme de que tengo lo suficiente para sentirme tranquilo, en paz. Y les pregunto con honestidad, ¿es realmente el Señor de tu vida? ¿O el dinero, o es el dinero el que determina tus decisiones, tus prioridades, tus emociones incluso, hasta tus sentidos de estabilidad? ¿Podemos decir verdaderamente que nuestra paz no depende en lo que poseemos, o somos como Salomón, que personas rodeadas de cosas, pero vacías de propósito eterno? Otra trampa, hermanos, en la riqueza es que nunca son suficientes. Nunca son suficientes. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado, si tan solo tuviera un poco más estaría en paz? Pero, hermanos, esa es la mentira de la acumulación. Es la mentira de la acumulación. El dinero es como Salomón mismo dijo en Eclesiastés 5:10. Él dijo,
El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y esta verdad es evidente hoy. Por más que obtengamos, siempre queremos más. Siempre queremos más. Y esa insatisfacción nos mantiene en una rueda que gira y que no tiene fin. Yo hace unos par de domingos atrás me tocó predicar y había un punto en el que meditando nos dimos cuenta de que uno siempre vive con un pasito a la vez, con pequeñas metas tal vez. Tal vez algunos tienen metas a largo plazo y yo no soy así. Uno siempre vive con pequeñas metas, pequeños objetivos que si uno cumple, piensa, bien, voy a estar tranquilo con esto, ya lo consigo. Y resulta que cuando lo consigues, tu propósito cambia y dices, bueno, yo ahora lo conseguí, ¿qué hago ahora? Me siento tal vez un poco vacío, necesito algo. Entonces se pone otra meta y otra meta y otra meta. Así también pasa con el dinero y la acumulación o la confianza en este ídolo que hemos formado en nuestro corazón. Las riquezas nos ofrecen una promesa vacía. Nos dicen que al tener más seremos completos, pero como nos advierte Jesús, este ciclo de buscar en lo material una paz que solo Dios puede dar es una cárcel, hermanos, espiritual. Podemos caer ahí y no poder salir. Nos lleva a una vida de ansiedad, hermanos. Hay cristianos que sufren ansiedad. Yo, sinceramente, yo no sé, tal vez cuando hay gente que sufre estas crisis de ansiedad, yo no sé qué es lo que sienten. Yo sé, tengo personas muy cercanas a mí que sí han sufrido esos tipos de crisis. Y es difícil ponerse los zapatos porque uno no sabe qué es lo que sucede, cuál es el problema de su corazón que lo lleva a tener este tipo de problemas. Pero sí, la solución la sabemos todos. Tal vez no es tan fácil, porque como dije, todos juegan en contra de nosotros, todos juegan en contra de esto. Pero eso no nos hace menos responsables. No. Hermanos, la falsa promesa de las posesiones termina por distorsionar nuestro corazón. Y nos alejan de la confianza plena del Padre, de este Padre celestial del cual cantamos hace un ratito. Y debemos enfrentar esta realidad con toda sinceridad. ¿Dónde estamos depositando nuestra paz y nuestra seguridad? ¿Estamos verdaderamente confiando en Dios o estamos viviendo atrapados en esta rueda que sigue en busca de la seguridad, de lo material? Por eso que Jesús nos escribe aquí y nos dice esto. Nos llama a reconocer primeramente que nuestras posesiones, nuestras reservas no pueden salvarnos. Que nos hemos dejado seducir por la ilusión de tener cosas y de acumular. Y al hacerlo, hermanos, le estamos quitando a Dios el lugar que le corresponde como nuestro Rey, como nuestro Señor, como nuestro protector y también nuestro proveedor. ¿Quién es tu Señor? Esa es la pregunta de hoy. ¿Quién es tu Señor? ¿Es Dios quien te ama y desea ser tu Padre y darte la paz que necesitas? ¿O son las riquezas que nunca van a satisfacerte? Jesús nos llama a tomar una decisión y, como siempre decíamos cuando íbamos a evangelizar, es que hoy es el día, no es mañana. Tú no sabes qué te va a suceder si cruzas la calle, te puede atropellar un auto. No necesitas darle vuelta tantas veces porque te va a ir y la oportunidad es hoy. Y hermanos, Jesucristo no solo nos advierte de los peligros de poner nuestra confianza en lo material. No es solo eso, sino que también nos da un camino seguro y eterno. Después de confrontarnos con esto, de la acumulación, Él nos muestra el único fundamento que no falla, hermanos.
que es una vida de fe y completa dependencia de Dios. ¿Qué tan difícil es depender del Señor? Les aseguro que no es fácil. Por eso que se llama fe. No es fácil. Y cuando usted observa la vida de Jesucristo, esto es lo maravilloso, hermanos. Jesucristo no solamente nos enseñó cosas, nos reprendió o presentó las verdades de una forma profunda, algunas veces sencilla y otras veces confrontaba, sino lo hermoso es que Él vivió todas estas cosas y Él cumplió todas estas cosas. Él vivió la enseñanza que nos presenta, Él vivió esta fe de manera total, no parcial. Jesús, hermanos, piensa, Jesús, el Hijo de Dios, vivió sin lujos, sin posesiones materiales que le dieran esta seguridad, entre comillas, esta seguridad visible ante los ojos de los que le rodeaban. Su vida no estaba anclada en las cosas materiales, por supuesto que no. A veces no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. ¿Dónde estaba su seguridad? Estaba en la relación plena y amorosa con su Padre Celestial. Piensen en esto. Jesús, quien tenía el poder para hacer milagros, para multiplicar panes y peces, y no buscó una vida de abundancia material, pudiendo haberlo hecho, ¿no? Su seguridad estaba en la fidelidad y provisión de su Padre. De su Padre. ¿Qué es lo que hace un buen padre? Nunca te va a dejar. Un buen padre va a proveer para ti y va a ser su objetivo. Y Jesús nos muestra que la verdadera riqueza no está en las posesiones, sino en una relación íntima con Dios. Esto no significa que Dios nos llama a vivir en pobreza, no lo malentienda. Tampoco en riqueza, no estoy diciendo que ese sea el punto, sino que Él quiere librarnos de la dependencia de lo material y que confiemos en Él. Eso es lo que el Señor quiere. Y Jesús tenía una seguridad más profunda que cualquier posesión podría ofrecer, porque confiaba en el carácter de su Padre. Y hermanos, ahí es donde está el fundamento de tu fe. Si no conoces a Dios, si no tienes una relación íntima con Dios, es imposible tener fe. ¿Por qué? Porque no conoces a Dios. Si no lees, si no conoces su carácter, no conoces a tu Padre, ¿en quién vas a confiar? Cuando el Señor no habla solo de las promesas, sino de lo que Él es, de su carácter, de su naturaleza. Él no cambia, nunca ha cambiado. Y nosotros vivimos desconfiando de Él. Y es un pecado que tenemos muchas veces todos los días, hermano. Cada vez que pensamos en el futuro y nos preocupamos en sobremanera, qué es lo que sucederá, qué es lo que pasará. Cada vez que hacemos eso estamos primero cerrando nuestros oídos, nuestro corazón, en pensar de que Dios es nuestro Padre. ¿Tú crees que tu Padre se va a olvidar de ti? Él te da todo lo que necesitas. Todo lo que necesitas. Él supliría, hermanos, cada una de tus necesidades. En los versículos que siguen, no me toca hoy día predicar de eso y pido perdón a quien le toque la siguiente semana, o 2 domingos para adelante, por tocar esto, pero Jesús nos da una enseñanza tan desafiante como también
consoladora, hermanos. Él dice, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Y luego agrega algo maravilloso. Él dice, versículo 32, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él lo sabe. Jesús nos llama a confiar en que Dios, quien conoce nuestras necesidades, también se deleita en suplirlas. Yo soy padre hace poco tiempo y ha estado dando vuelta este ataque a la familia. No sé si se han dado cuenta. El mundo está atacando a la familia hace bastante tiempo ya y sobre todo la imagen de los padres. Atacando la imagen de los padres. Obviamente muchas familias son disfuncionales, muchas familias no tienen padre presente, etc. Pero yo soy padre hace poco y ¿saben qué? Una de las cosas que me deleito es, tal vez podríamos decir que incluso hasta el mundo le da el propósito al hombre, es el proveer para su casa. La Escritura dice que el hombre que no provee para su casa, dice que es peor que un inconverso. Eso es lo que dice la Escritura. Y yo como padre, que soy padre hace poco, ya hace un año, sí, pero yo me deleito en poder proveer para mi casa. Yo no soy el único que trabajo, mi esposa también, pero yo le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Si tú dejaras de trabajar, bien, no habría problema, el Señor nos sostendrá. Pero si yo dejara de trabajar, como que no lo veo posible, aunque podría quedar sin trabajo. Pero el punto es que de alguna forma los cables y todo como el Señor diseñó al ser humano y al hombre en específico, como que está este punto donde uno debe proveer para su casa, y si no provee para su casa, algo no está bien y uno no está tranquilo si no encuentra trabajo, no está tranquilo porque tiene eso que lo lleva y que le da una especie de propósito. Hermanos, si yo me deleito y me da tranquilidad hacerlo, ¿cuánto el Señor, que es nuestro Padre Celestial, Él se deleita en cuidar de cada uno de sus hijos? Porque no es cualquier padre, es el Padre perfecto, es el Padre Celestial. Y hermanos, debemos vivir en esta dependencia de Dios, porque esto produce un cambio en nuestra mentalidad, produce un cambio en nuestro corazón. ¿Qué significa vivir en dependencia de Él? Significa renunciar a las falsas posesiones, a las promesas que nos dan esta seguridad en nuestras propios logros, nuestras propias seguridades, nuestro dinero, y nos dan ese gozo que es falso, que solo Dios puede darnos. Cuando nuestra paz ya no depende de lo que poseemos, cuando nuestras decisiones no son guiadas por el temor a no tener suficiente, entonces, solo entonces experimentamos la verdadera libertad que Dios nos da. Porque sabemos que Él es fiel, no nosotros. Él es fiel y que nunca va a fallar, que nuestra paz está en su carácter inmutable, no cambia. No en el dinero o en lo que podamos acumular. Y pensemos en esto, ¿qué significa realmente vivir confiado en Dios de esta manera? Significa que cuando enfrentemos dificultades económicas, porque las vamos a seguir enfrentando, no caeremos en la desesperación. Porque nuestra paz no depende de nuestras circunstancias. Significa que cuando tengamos la oportunidad de ayudar a alguien, podamos dar generosamente sabiendo que Dios es quien provee. De gracia recibisteis, dad de gracia. Significa que dejamos de vivir con temor al futuro, porque confiamos en que Dios suplirá lo necesario. Y esto es lo que nos llama Jesucristo, a vivir con una mano abierta, a desapegarnos de lo que poseemos, porque entendemos que todo viene de Él. Todo, hasta el recipiente de la mantequilla que tienes en tu refrigerador. Todo. No hay nada, hermanos, que no provenga de Él.
y que todo está en sus manos. Y este es el camino, hermanos, hacia la libertad. ¿Tú quieres libertad financiera? No. La libertad está en Él. Cuando ya no estemos atrapados en el temor de perder lo que tenemos, cuando nuestras posesiones no son el centro de nuestra paz, entonces podemos vivir una vida con propósito eterno y amor por los demás. Jesús nos llama a este tipo de vida, hermanos, en el versículo 33 de este capítulo. Nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y esta es una promesa poderosa. Jesús nos pide que cambiemos nuestras prioridades, que pongamos a Dios por encima de cualquier cosa, y nos asegura que al hacer esto, Él cuidará de nuestras necesidades. Y quiero animarlos, hermanos, a practicar esto, este modo de vivir, esta dependencia de manera concreta. A veces no sabemos cómo hacerlo o cuáles son los pasos. Y les animo a empezar con pequeños actos de generosidad, con decisiones conscientes de confiar en Dios también, más que en las cosas que tenemos. Da a otros, ayuda a los necesitados, contribuye a la obra de Dios y hazlo con la seguridad de que Dios te sostiene. Y sé que esto puede ser, sé el peligro que uno se enfrenta cuando menciona esto de da, porque tenemos un montón de iglesias que te piden 10, 20 y te piden dinero. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del desprendimiento de las cosas materiales porque entendiste realmente de que tú deberías depender del Señor y que el Señor, lo que tienes proviene de Él, todo. Esta es la enseñanza de Mateo 6:24, hermanos. Es directa, es desafiante, nos recuerda que no podemos dividir nuestro corazón, no podemos servir a Dios y a lo material al mismo tiempo, es imposible. Pero el llamado de Jesús no es solo a entender esta verdad, sino a vivirla diariamente. Algunas de las cosas que uno podría hacer como aplicaciones, primeramente hacer una pausa y meditar en lo que acabas de escuchar. Preguntarte con sinceridad, ¿dónde estoy depositando mi confianza? La hemos preguntado durante toda la predicación. ¿Es que estoy buscando mi seguridad y la paz? Porque si somos honestos, muchos de nosotros en algún grado hemos caído en la trampa de confiar en las cosas materiales. Y Jesús no nos llama a esta reflexión para condenarnos, hermanos. Ya no piense que el Señor te está tirando palos y condenándote, sino para liberarnos. Ese es el propósito de esto. Libérate de la esclavitud de algo que no tiene, es inerte, ni siquiera tiene vida. Él quiere que identifiquemos y eliminemos estos ídolos ocultos que han ido desplazando nuestra confianza en Dios, nuestra fe en Dios. Así que por eso debe tomarse un tiempo y meditar y preguntarse en su corazón. He puesto mis bienes, mis ahorros, mis planes, o incluso mi trabajo en el lugar que solo Dios debería ocupar. Reconocer esto es el primer paso hacia el cambio que Jesús nos ofrece. En segundo lugar, la segunda aplicación es hacer un compromiso real. No solo con palabras, sino con nuestra vida diaria, por supuesto. Comprometernos a vivir de una manera que refleje nuestra confianza en Dios como nuestro proveedor. Y esto significa que tal vez en cada decisión, en cada desafío, recordemos que Dios es quien cuida de nosotros y Él es quien nos sostiene. Podemos descansar en su fidelidad. Y este compromiso, hermanos, implica que cuando enfrentemos tiempos de necesidad o incertidumbre, nuestra primera reacción no será el temor ni la desesperación, será acudir a Dios en oración. Esa será nuestra primera reacción. Será orar, recordar también a nuestras familias en la fe de que tenemos un Padre que nos sostiene, confiando en que Él es quien provee todas nuestras necesidades. Y una de las maneras más prácticas, hermanos, de liberarnos también de la dependencia de las posesiones es cultivar un corazón generoso. La generosidad no es solo una
una acción, es una decisión espiritual que nos ayuda a reconocer que nuestras posesiones no nos controlan ni son de nosotros. Cuando usted muera, nada de esto se lo va a llevar, téngalo por seguro. Cuando damos lo que estamos haciendo y diciendo con nuestras acciones que nuestra vida está en manos de Dios. Cuando tú das. Y quiero retarlos a buscar oportunidades para hacerlo, porque sin duda las hay. Quizás significa ayudar a alguien necesitado, contribuir a la obra de la iglesia o apoyar a alguien en dificultades. No importa cuánto o lo que demos, lo que importa es que lo hagamos con un corazón desprendido de esas cosas, confiando en que Dios no desampara a quienes ponen su reino en primer lugar. Bien, hermanos, quiero finalizar animándolos a tomar esa decisión hoy, a analizar su vida hoy, no mañana, y preguntarse a quién van a servir. ¿A quién van a servir? A Dios, que nos ofrece la verdadera paz y el propósito que trasciende las circunstancias, o a las posesiones que solo pueden ofrecernos una falsa sensación de estabilidad y de seguridad. Si eligen servir a Dios y confiar plenamente en Él, realmente van a encontrar una libertad y una paz verdadera. Que nuestro Señor nos conceda la fe para depender de Él, hermanos. Y también la valentía para romper estas cadenas de la dependencia que tenemos de todo lo que nos rodea y que cada día busquemos primeramente su reino y su justicia, sabiendo que Él suple todas nuestras necesidades. Oremos. Gracias, Padre, te damos, porque nos enseña, Señor, activamente, Padre, con el ejemplo de Jesucristo mismo, lo que es vivir en dependencia de ti, Señor. Yo sé que te fallamos diariamente, nos olvidamos, Señor, y pensamos que eres un comodín muchas veces, cuando realmente tú lo único que quieres es que enfrentemos la verdad de las cosas, que solo tú puedes suplir nuestras necesidades, Señor. Ayúdanos a actuar con en mente el propósito eterno, Señor, de pertenecer a tu reino y realmente buscarlo activamente, Señor, para glorificar tu nombre. Ya conocemos la verdad, nuestros ojos fueron abiertos. Entendemos, Señor, de que volver atrás significa la muerte y que por tu gracia nos has salvado, Señor. Por favor, ayúdanos a tener fe, Padre, en ti y a depender completamente de ti. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Ha de ser llevada por aquellos que han gritado, veme aquí.